¿Por qué Jesús comenzó su reinado siendo atraído al desierto? La pregunta no es nueva, vibra desde el primer jardín. Desde el Edén, la humanidad carga una herida, fuimos creados para la comunión, pero elegimos la autonomía. ¿Cómo se recompone una historia que empezó con desconfianza? ¿Qué hace Dios cuando el corazón humano se extravía? Según la mirada luminosa de San Carlo Acutis, nada en la vida de Cristo es casual. El desierto no es un desvío, es un umbral. Allí donde el pueblo falló, allí donde Adán cedió, Jesús entra para rehacer el camino. Antes de enseñar, sanar o gobernar, Él acepta ser probado. No huye del silencio ni del hambre, los enfrenta. Y en ese enfrentamiento, revela algo decisivo: Dios no salva desde lejos, sino entrando en la grieta. El Edén prometía plenitud sin esfuerzo, el desierto exige fidelidad sin aplausos. En el primero, la serpiente sembró la duda: ¿de verdad Dios dijo? En el segundo, el tentador repite la vieja música. Pero ahora la respuesta no es la sospecha, sino la confianza. Para Carlo, este inicio es un gesto de amor radical. Cristo asume la fragilidad humana para curarla desde dentro. Así, el reinado de Jesús comienza donde nosotros solemos evitar mirar. Empieza en la sequedad, porque allí se decide a quién pertenecemos. La pregunta que resuena desde el Edén no es solo histórica, es personal. ¿En qué vos confías cuando todo calla? El desierto no te quita a Dios, te lo revela. Y ese es el primer latido del reino. Para comprender por qué Jesús inicia su misión siendo atraído al desierto, primero hay que volver al lugar donde todo se quebró, el Edén. Allí no ocurrió solo una desobediencia moral, sino algo más profundo y doloroso, una ruptura de relación. El ser humano dejó de confiar, dejó de escuchar y, sobre todo, dejó de caminar con Dios como antes. Según la visión de San Carlo Acutis, el pecado original no es simplemente hacer algo mal, sino romper un vínculo vivo. Adán y Eva no pierden solo la gracia, pierden la intimidad. Se esconden. Tienen miedo. Y por primera vez, el corazón humano experimenta la distancia, de Dios, del otro y de sí mismo. Desde ese momento, la humanidad vive marcada por una herida invisible. Buscamos plenitud, pero nos sentimos incompletos. Deseamos el bien, pero tropezamos una y otra vez. No es solo un problema de normas incumplidas, es una relación fracturada. El pecado crea separación, silencio, desierto interior. Carlo Acutis veía la historia de la salvación como un largo camino de Dios hacia el hombre, intentando restaurar lo que se perdió. Dios no abandona el jardín, es el hombre quien sale de él. Y desde entonces, toda la Biblia puede leerse como una pregunta abierta: ¿cómo volver a casa? Por eso, cuando Jesús aparece en la historia, no comienza en un trono ni en un palacio. Comienza donde la herida es más evidente, en el desierto. Porque el desierto representa ese estado del corazón humano después del Edén: soledad, prueba, silencio y hambre de sentido. Antes de enseñar, antes de sanar, antes de anunciar el reino, Jesús entra en el lugar de la ruptura. No huye de ella. La asume. Porque solo enfrentando el origen de la pérdida puede comenzar verdaderamente la restauración. Y así, desde el desierto, empieza algo nuevo. No un regreso al pasado, sino el inicio de una comunión más profunda que la que se perdió. ¿Por qué Jesús inicia su reinado no desde un trono, sino desde el silencio del desierto? Esta pregunta, que parece desconcertante, cobra profundidad a la luz de la visión espiritual de Carlo Acutis, quien insistía en que nada en la vida de Cristo es improvisado. El desierto no es un accidente, es un escenario preparado desde el principio de la historia. Desde el Génesis, cuando el pecado rompe la comunión original, Dios no reacciona con sorpresa. Al contrario, promete. A Adán y Eva se les anuncia una descendencia que vencerá al mal. A Abraham se le promete una bendición para todas las naciones. A Moisés, una alianza sellada en el desierto. A David, un reino eterno. Los profetas, siglo tras siglo, hablan de un Mesías que vendrá no solo con poder, sino con obediencia y fidelidad total. Jesús, al ser llevado al desierto al inicio de su ministerio, recapitula toda esta historia. Donde Israel cayó durante 40 años, Él permanece fiel durante 40 días. Donde Adán cedió en un jardín lleno, Cristo vence en un lugar vacío. Aquí se revela una verdad clave: Dios no improvisa la redención, la ejecuta conforme a un plan eterno. Según esta perspectiva, el reinado de Jesús comienza enfrentando la raíz del problema humano, la desconfianza hacia el Padre. En el desierto, Cristo reafirma la alianza perfecta, no escrita en piedra, sino encarnada en su propia obediencia.
Cada tentación rechazada es una promesa cumplida, cada silencio, una declaración de amor fiel. Así, el desierto deja de ser un lugar de derrota y se convierte en el puente entre las promesas antiguas y su cumplimiento definitivo. Antes de predicar, sanar o reinar visiblemente, Jesús restaura la historia desde dentro. Y nos muestra que, incluso en nuestros propios desiertos, Dios no está reaccionando tarde, está cumpliendo un plan que atraviesa toda la historia. ¿Por qué Jesús Cristo comienza su reinado no con una corona, sino con el desierto? Para Carlo Acutis, este detalle no es accidental, es la clave del corazón del Evangelio. Antes de predicar, sanar o revelar su gloria, Jesús es conducido al lugar del silencio, de la prueba y del despojo. Allí donde el ser humano se enfrenta a sí mismo, Cristo decide comenzar. En el desierto, Jesús recapitula toda la historia humana. Donde Adán cayó por la desobediencia, Él vence con fidelidad. Donde Israel murmuró, Él confía. El Hijo de Dios no evita la fragilidad, la asume. Para Carlo, este inicio revela que el verdadero poder no nace del dominio, sino del amor obediente al Padre. El desierto no es derrota, es preparación. No es ausencia de Dios, es el espacio donde Dios habla al corazón. Este momento concentra todo el misterio cristiano. La encarnación se hace concreta en el hambre y la soledad, la cruz se anticipa en la tentación, la resurrección se vislumbra en la victoria silenciosa. Jesús reina porque se entrega. Su autoridad brota de decir sí cuando nadie mira. Aquí está el centro de la historia. Cristo vence no escapando del sufrimiento, sino atravesándolo. Para Carlo Acutis, que veía la Eucaristía como su autopista al cielo, el desierto de Jesús ilumina nuestra vida cotidiana. Cada prueba puede convertirse en encuentro si se vive unido a Él. Así comienza el reino, no con aplausos, sino con fidelidad. Y es ahí, en ese silencio fecundo, donde Cristo se revela como el corazón vivo del plan divino y la esperanza definitiva de la humanidad. ¿Por qué Jesús comenzó su reinado siendo atraído al desierto? En la visión de San Carlo Acutis, el desierto no es una huida del mundo, sino el lugar donde el amor se prueba, se purifica y se decide. Antes de enseñar multitudes, sanar enfermos o revelar el reino, Jesús acepta el silencio, el ayuno y la confrontación interior. Allí inaugura un reinado que no se impone por fuerza, sino que nace de la obediencia y la confianza total en el Padre. El desierto representa nuestras propias zonas áridas, dudas, tentaciones, cansancio espiritual, heridas no resueltas. Acutis veía en este inicio una invitación permanente, no temer los momentos de vacío, porque Dios los usa para hablarnos con claridad. Jesús no evita la prueba, la atraviesa. Y al hacerlo, transforma el desierto en un umbral de esperanza. Hoy, ese llamado continúa. La fe no es solo emoción o costumbre, es decisión diaria. El arrepentimiento no es culpa paralizante, sino cambio de rumbo. La transformación no ocurre sin verdad interior, y la esperanza no nace de negar la realidad, sino de entregarla a Dios. Como Jesús, somos atraídos, a veces sin entender, a espacios donde todo lo superfluo cae y queda lo esencial. La buena noticia es que el desierto no es el final. Es el comienzo. Tras la prueba, Jesús sale fortalecido para anunciar el reino. Así también nosotros, cuando aceptamos el silencio, la oración sincera y la conversión concreta, algo nuevo empieza a gobernar nuestra vida. Este capítulo no se cierra con una idea, sino con una respuesta. ¿Qué desierto estás evitando hoy? ¿Qué paso concreto de fe puedes dar? El reinado de Cristo comienza de nuevo cada vez que eliges confiar, cambiar y caminar con esperanza. El convite sigue abierto.